Es el hombre del momento. A él, para bien o para mal, apuntan hoy las miradas del mundo entero. Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación Rusa. Una personalidad plagada de matices, de luces y de sombras. Impenetrable para sus enemigos e indescifrable para sus amigos. Veremos cómo el niño que creció rodeado de pobreza y carencias en Leningrado llegó a convertirse en el hombre más poderoso del planeta. Apoyándose en una economía con muchos recursos naturales, poderoso en eso, con un ejército extremadamente potente y más sumado a su personalidad, lo hacen un líder, hoy día el gran líder de esta década del siglo XXI. El 7 de octubre de 1952, el último año en el que Joseph Stalin gobernó con brazo de hierro la Unión Soviética, nació en los suburbios de Leningrado Vladimir Putin, hijo único de un capataz de una fábrica metalúrgica, veterano y lisiado en la Segunda Guerra Mundial, y de una dueña de casa que desempeñó variadas labores menores para aportar al mantenimiento del hogar. Los Putin compartían un pequeño departamento junto a otras dos familias. A escondidas de los organismos de seguridad del régimen comunista de la época, Vladimir fue bautizado como cristiano ortodoxo. En la escuela fue un alumno promedio con habilidades para el deporte y la historia. Guiado por algunos profesores que notaron sus capacidades subyacentes durante la secundaria, logró entrar a la escuela de Derecho y se tituló como abogado. Luego de ello ingresó a la KGB cumpliendo un sueño romántico que tuvo desde niño, convertirse en espía. En 1985, luego de aprobar todos los cursos del organismo del Servicio Secreto Soviético, fue destinado a la Alemania del Este. Su misión era reclutar espías. En 1991, tras el desmembramiento de la Unión Soviética, volvió a Rusia y se jubiló del servicio secreto con el grado de coronel. El año 1994 se convirtió en el jefe de gabinete y el jefe de seguridad del alcalde de Leningrado, ahora San Petersburgo. Desde allí ejerció un rol clave en atraer a esa ciudad inversión extranjera y ayudar así a sacarla de la depresión económica postcomunismo. En 1997, el líder ruso Boris Yeltsin lo nombra administrador del Kremlin. 2 años después, asume como jefe del Consejo de Seguridad y su manejo durante la segunda y triunfal invasión a Chechenia le dan notoriedad pública. Yeltsin, enfermo y salpicado por escándalos de corrupción, nombra a Putin primero como su primer ministro y poco antes de dimitir como presidente interino. El 26 de marzo del 2000, Vladimir Putin arrasaría en las elecciones presidenciales rusas. De inmediato, tuvo algunos guiños con Occidente, reducción del arsenal nuclear, plan económico con apertura a la inversión extranjera, distanciamiento del comunismo, pero sobre todo, un exacerbado sentimiento nacionalista. ¡С днем Великой Победы! ¡Hurra! Desde ese punto de vista es bastante conservador, sin lugar a dudas. Tiene una visión conservadora de lo que es el desarrollo de la humanidad. Él no se alinea en lo que son posiciones políticas tradicionales de izquierda, derecha, centro, etc., ¿no? Él piensa en una impronta bastante nacionalista, sí. Putin gobernó la Federación Rusa entre el 2000 y el 2008. La Constitución le impedía reelegirse para un tercer periodo. Las elecciones de ese año fueron ganadas por Dmitry Medvedev, hombre cercano a Putin, que de inmediato lo nombró primer ministro, es decir, en el papel siguió gobernando. En 2012, Putin volvió a arrasar en las elecciones, gobernó 2 periodos más y modificó la Constitución para poder reelegirse, lo que despertó algunas protestas, pero la disidencia fue rápidamente silenciada. Putin no acepta el riesgo de occidentalizar su política y abrir la mermada democracia rusa. Ese peligro él lo ve básicamente en la Unión Europea, porque ciertamente la Unión Europea no es solo un acuerdo en materia comercial, económica, sino que también tiene una impronta política, y esa impronta política es la adhesión a los principios democráticos. Putin, desde su perspectiva autocrática, que queda de manifiesto en el hecho de que ha ido arreglando todo el fenómeno político desde hace ya 20 años
que está en la estructura de poder de la Unión Soviética, sea como primer ministro o como presidente, y tiene la aproximación de la posibilidad de llegar hasta el año 2036. Así que usted podrá imaginar lo que es una impronta política de esa naturaleza. Putin podría ser definido como un híbrido histórico de la época soviética, adaptado al mundo y a la economía actual. Ve en Occidente una sociedad que se degrada al tener acceso a información y libertades absolutas. Es partidario del control parcial de los medios de comunicación y de las redes sociales. No usa celular ni internet. Sus detractores lo acusan de sabotear elecciones, desinformar e incluso de matar a sus opositores. Sus enemigos pasan bastante rápido acá en desgracia. Y cuando hablamos de desgracia no es que dejen de ser afines a él, sino que algunos de ellos, por circunstancias que pueden ser atribuidas directa o indirectamente a él, terminan falleciendo, desapareciendo. Entonces también tiene ahí un atisbo y tiene un lado muy, muy humano y muy afable, que es particularmente con sus mascotas. Él tiene una admiración y una fascinación por sus perros. Putin es un hombre de paradojas, ha criticado duramente al comunismo y al socialismo soviético, pero países de esa esfera hoy aparecen como sus principales aliados políticos. Es conservador en extremo, sobre todo en temas que tienen que ver con las minorías sexuales y con los derechos homoparentales. Hay una ley que prohíbe la propaganda de la homosexualidad dirigida a menores. El razonamiento de la ley es que los niños puedan crecer sin que se les influencie. Cuando él o ella crezca, pueden tomar su decisión de cómo van a organizar sus vidas, incluyendo sus vidas sexuales. Creo que es mi deber mantener los valores tradicionales y los valores familiares. ¿Por qué? Porque los matrimonios de personas del mismo sexo no tienen hijos. Dios así lo ha decidido y tenemos que cuidar los nacimientos. En nuestro país tenemos que reforzar las familias. Es muy estratega. Debería ser un muy excelente jugador de ajedrez, porque en el fondo es verdad que es anticomunista, pese a que él perteneció al Partido Comunista, pero en los tiempos en que todos pertenecían al Partido Comunista, que es la Unión Soviética. Pero sabe que sus aliados hoy día tienen que ser aquellos que son enemigos de Estados Unidos. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en ese caso, China le sirve Venezuela, le sirve Nicaragua, le sirve Irán. Pero a su vez también le sirve Brasil, por ejemplo, que es de extrema derecha. Entonces, tiene ahí, él va jugando. Más que hablar de aliados incondicionales y afines permanentemente, él lo que tiene va generando alianzas de acuerdo a las conveniencias que le vayan sucediendo. La vida personal de Putin ha sido siempre tratada con discreción y hermetismo. Estuvo 30 años casado con la azafata Ludmila Putina. Se separaron en silencio en 2013. Con ella tuvo 2 hijas de las que muy poco se sabe, tanto como de las actuales relaciones de pareja del líder ruso. Cuáles son sus planes y en qué está pensando ahora también es un misterio. Claro, es que buena parte del mundo está en vilo, esperando las decisiones del hombre más poderoso del planeta.